Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el marco del primer Congreso Internacional de Intervención Educativa con dos destacadas ponentes. Vienen trabajando un proyecto del cual ellas mismas nos van a hablar. Me permito presentarles a Silvia Satulowski y a Tere Negrete, María Teresa Negrete. Bueno, acaban de dar precisamente su exposición y han generado mucho, digamos, nos ha movido mucho el tapete el planteamiento que están haciendo en relación al proyecto que vienen realizando. A mí me gustaría preguntarle a Silvia fundamentalmente una cosita. Cuando ustedes dicen que los chicos tienen que llegar a las comunidades o a los grupos con los cuales se pretende intervenir y tienen que tener una actitud abierta, de escucha, ¿no? ¿Cómo es que se puede lograr eso, Silvia? En realidad, primero hay que pensar en los dispositivos de formación que nosotros tenemos, digamos, propuestos para formar justamente a esos jóvenes interventores, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos pedirles, digamos, a los nuevos interventores que vayan al campo con una actitud abierta, porosa, investigativa, de escucha, si no los formamos en esas mismas lógicas. Porque si no, digamos, nuestros jóvenes están también formados en este sistema que está dominado por una subjetividad, digamos, dentro del disciplinamiento, del control, en esa subjetividad moderna que nos formó las instituciones donde todos fuimos formados y constituidos. Entonces, desde ahí es que nosotros necesitamos que desaprendan para que aprendan nuevamente a acercarse al otro, es decir, a visibilizar lo que el otro tiene para decir, no solamente darle la voz al que no la tiene, sino justamente propiciar la propia voz y pensar algo conjuntamente. Hay algo de esto. Sí, yo quisiera agregar que uno de los recursos muy importantes para que los interventores puedan llegar a las comunidades es a través de actividades que sean más de carácter lúdico, en donde en las actividades se dirijan como actividades de exploración, no como actividades de enseñanza. Y yo creo que ahí ese es un punto clave, porque generalmente lo que inmediatamente piensa un interventor, justo por las pautas, como dice Silvia, de la escolaridad, es que ellos van a llegarle a enseñar algo a la población. Y lo importante acá como punto clave es qué tipo de actividades yo voy a hacer con la población, que sean más de carácter lúdico, más de juego, más de diálogo, y que esas actividades sean para explorar las necesidades del otro. Necesidades, estamos utilizando la noción de necesidad, pero es para explorar lo que el otro quiere, lo que el otro le incomoda, lo que el otro percibe de sí mismo y de los demás. Entonces todas las actividades tienen que ser de exploración en ese sentido. ¿Cómo te miras? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué cosas deseas hacer y no has podido hacer? ¿Cómo te ves en tu entorno, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes, cómo se miran los jóvenes a sí mismos, qué les gusta, qué les dicen los demás de ellos mismos, qué necesitarían hacer, qué les molesta, les incomoda, ¿no? Y qué temas les interesan. Entonces, ¿qué temas les interesan? En realidad es como despojar a nuestros alumnos de toda ahora sí que la estructuración académica en la que los hemos formado, como para ir un poco nosotros decíamos, lo más desnudos posibles para poder dialogar con la población, sean niños, sean jóvenes, sean adultos mayores, mujeres, ¿no? Entonces creo que un punto clave es eso, y cuesta mucho trabajo quitarse ese ropaje, ¿no? A mí me ha pasado con los estudiantes de la LIE y también con alumnos que yo trabajo en pedagogía para orientarlos hacia la intervención, en cómo empiezan a hacer preguntas sencillas, cómo empiezan a dialogar con el otro, porque primero cuando estamos explorando cómo llegarías a tal, no sé, dicen voy a ir a una secundaria, ok, vas a trabajar con los chicos, sí. Y les digo, a ver, hagan las preguntas de lo que les interesa explorar. Y hacen unas preguntas
como en realidad estuvieran haciendo un tratado de pedagogía, ¿no? O como si estuvieran de antemano ya caracterizando a la población cuando todavía ni la conocen. Entonces yo creo que esa es una parte clave de cómo llegar a una comunidad, pensando en actividades de exploración, muy lúdicas, muy donde el otro se pueda mirar con preguntas básicas existenciales, porque ese es el punto clave, y desde ahí entonces empezar en el diálogo a problematizar o a definir aquellos aspectos que resultan como más regulares, más preocupantes, de mayor interés para la población, ¿no? Y que además no lo haces en una sola ocasión, son múltiples encuentros que yo voy a ir generando con la población y a través de cada encuentro reconoceré más lo que el otro quiere hacer, ¿no? Entonces creo que ese es un punto clave, ¿no? Sí, por ahí agregar a esto la necesidad del reconocimiento de los supuestos previos, ¿no? Digamos que cada uno de los interventores, antes de llegar al campo de trabajo, haga un trabajo sobre sí mismo para pensar desde dónde me acerco yo al campo de trabajo, qué me imagino, qué supongo, qué representación tengo del campo que voy a explorar, ¿no? Esto es muy importante porque después, digamos, no hago que la realidad encaje en una grilla que yo ya tengo, digamos, y entonces ya voy con un a priori de lo que me voy a encontrar, sino que exploro primero en un trabajo sobre mí misma, digamos, en mis supuestos previos, a ver cómo me imagino yo esta población, que tiene qué características, ¿no? Entonces, si una vez que yo lo tengo claro, voy porosa, voy nueva, voy virginal, de alguna manera, suspendiendo el juicio y hasta la moral para ver con qué me voy a encontrar. Y de ahí tengo una mirada ingenua, les diría, para desocultar lo obvio, para desocultar la vida misma, ¿no? Para empezar a encontrarme realmente con la condición humana del otro y ver en qué condiciones se está viviendo, y un poco lo que Tere decía, bueno, qué me molesta, qué puedo empezar a hablar, ¿no? Pero esto, digamos, necesito como crear las condiciones de posibilidad para que esto pueda suceder. Si yo no creo las condiciones de seguridad para que esto pueda suceder, digamos, esto no sucede. Y esto que Tere decía de lo lúdico tiene que ver con una posición hasta corporal. Es decir, nosotros, nuestros sistemas educativos nos formaron dejando el cuerpo afuera. Es decir, somos una gran cabeza que piensa, pero no siente, y el lugar de las emociones siempre quedó afuera de la escuela. Entonces, digamos, nuestra propuesta en todo caso es esto, cómo incorporar el cuerpo y las emociones también en el lugar de la intervención. Es decir, la idea de sentipensar una situación. Bueno, todo lo que acaban de comentar, y a propósito del Congreso, y es una preocupación que muchas veces hemos comentado con Tere fundamentalmente, ¿no? Estos nuevos marcos de explicación para esta concepción nueva que se está planteando de intervención educativa, tiene implicaciones para los formadores de los formadores. Sí. Okay. En ese marco, sí, ¿cuáles son para ustedes las implicaciones para los formadores? Bueno, yo creo que una parte... La universidad tenemos esto, ¿no? Sí. Nosotros formamos a estos chicos que ojalá... Exactamente, queramos que salgan como tú planteas, ¿no? Claro. Justo lo que tú dices, hay un reto para los académicos que pone la noción de intervención, de decir, ¿quieres modificarte y armar un nuevo escenario en tu producción académica? ¿O te quedas en el lugar donde ya lo construiste previamente, ¿no? Y continúas ahí, ¿no? En la zona de confort. En la zona de confort, o porque sí hay un reto muy fuerte, también para el propio académico, de desestructurar el ropaje, ¿no? Y de renunciar a determinadas pautas con las que aprendimos, como decía Silvia, en la lógica de la escolaridad, a pensar que opera desde ese lugar solamente el proceso educativo, ¿no? Hemos tenido una discusión muy fuerte, Silvia y yo, pero yo señalaba que un punto clave es desestructurar la noción de enseñanza, por ejemplo,
¿sí? Y cómo cambiamos la idea de enseñar por la idea de crear una disposición de elementos para que el otro aprenda. Entonces es poner más en el centro el aprendizaje del otro, ¿no? Cómo rompemos con nuestra idea de que solo la educación se da en el espacio escolar, ¿no? Con los tiempos establecidos bajo la escuela, con las lógicas de la certificación de la institución escolar, ¿no? Cuando en realidad en la intervención ahí no operan una certificación, cuando en la intervención no va a operar una lógica de que todo está en un lugar, sino que la propia dinámica de la intervención te va a ir llevando a ir construyendo actividades que no te podías imaginar, porque los propios actores te sugieren qué hacer, ¿no? Y tienes que estar atento a lo que el otro te sugiere hacer. Y además otras las vas construyendo con la población, o sea, se van definiendo en el camino. Entonces, el académico pues requiere de poner en suspenso, dejar como constantemente nuestros referentes conceptuales, dejarlos un poco detenidos, congelados por un tiempo para acompañar al interventor en el proceso. Por ejemplo, estas actividades de exploración, yo lo que he vivido de la confrontación con otros académicos asesorando a los interventores ha sido que para nosotros diagnosticar es poner en acción a la población y explorar con las actividades lúdicas, y ellos dicen, no, ¿cómo? Esta parte lúdica va en contra del esquema de la racionalidad de lo académico, los están poniendo a reírse, a jugar, qué falta de seriedad, ¿no? O cómo van a ir si no han leído a todos los teóricos previos para poder ir a intervenir, ¿no? O sea, entonces hay esta tensión de cómo hemos trabajado o pensado la construcción de lo académico y también cómo hemos pensado que se tiene que formar al interventor. Entonces hay un reto para uno, que yo digo que es un reto intergeneracional, ¿no? En de cómo nosotros nos vamos abriendo a lo que esta contemporaneidad nos demanda, ¿no? O sea, esta vida contemporánea nos demanda romper esos paradigmas, ir apropiándonos de otros, otras herramientas, traer a cuenta algunas herramientas del pasado, más de la vida cotidiana, que se pueden incorporar, ¿no? Entonces sí hay como tú dices, nos mueve el tapete, se nos mueve el tapete frente a lo que los propios jóvenes demandan de lo que se puede hacer siendo interventores, que yo creo que esa es una parte sensacional y que la vamos dejando de lado porque estamos ya instalados en una lógica de funcionamiento de la vida académica y además lo que a su vez la población nos pone a pensar en sus temas, en sus problemas, en sus preocupaciones, en sus necesidades, ¿no? Y que además son necesidades que muchas veces explícitamente no tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con situaciones de salud, que tienen que ver con condiciones laborales, que tienen que ver con preocupaciones de cómo se insertan en la dinámica social, que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver con las crisis de socialidad, y entonces de repente uno quiere llegar con los temas convencionales de la educación, pues no, eso no funciona, sino aquí el asunto es cómo desde esas necesidades muy de la vida privada o de la condición social, nosotros las vamos traduciendo con sentidos educativos, ¿no? Y vamos dando, construyendo el proyecto de intervención, ¿no? A mí, yo quisiera aportar en todo caso un punto de vista complementario a que es que efectivamente quienes nos interpelan a los académicos, digamos, a pensar de otra manera, son los mismos jóvenes, es decir, nuestros alumnos, nuestros chicos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que efectivamente nos interpelan y nos piden visibilidad, ¿no? Nos piden visibilidad, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, mírennos y entiendan quiénes somos, qué es lo que nos están pasando, qué es lo que nos está pasando por el cuerpo. Piden visibilidad, se suben a YouTube, se sacan fotos, hacen escenas, demostraciones en las puertas de las universidades, adentro de los ámbitos académicos, como para pedir realmente un lugar de referencia, de escucha y de participación. Entonces, efectivamente hay que poder escuchar este texto y empezar a pensar, bueno, yo no puedo construir si no es con el otro.
Y efectivamente esto nos trae una ruptura de formación, porque nosotros no nos formamos así, ¿no? El docente tenía un lugar de saber y ahí estaba el lugar de la transmisión. Pero efectivamente hoy tenemos que pensar desde otros paradigmas, ¿no? Y esto, bueno, nos da mucho miedo, digamos, traspasar esta barrera, ¿no? Y ensayar nuevas formas de hacer y de ser. Docente, interventor, etcétera, ¿no? Entonces, hay una resistencia al cambio que nos hace efectivamente volver hacia las formas conocidas. Esta idea del campo de la intervención, que digamos que prefigura un ámbito de ambigüedad o un ámbito de incertidumbre, ¿no? Nos coloca inmediatamente como en un mecanismo de defensa donde nos refugiamos en las viejas formas de hacer, ¿no? Y entonces estamos pivoteando todo el tiempo entre la necesidad de encontrarnos con nuestros jóvenes y nuestros niños y la necesidad de volver a viejas formas conocidas y refugiarnos dentro, exactamente, dentro de esos parámetros y dentro del currículum que nos arropa. Así que bueno, ahí estamos en ese desafío, ¿no? Bueno, un punto que yo creo que es clave y que, bueno, Silvia lo ha venido sugiriendo y nosotros lo hemos trabajado en relación a lo que es la intervención, es que un punto central es que la intervención no te pone en el deber ser, sino la intervención te pone en un acto ético, ¿no? Cómo me hago cargo de mis actos, de mis acciones, pero también cómo con la propia población yo le doy un juego de decisión a la población donde cada uno se hace cargo de las acciones que vamos definiendo, ¿no? Aquí cambia radicalmente el modo en cómo hemos venido operando con la idea de intervención, de lo educativo, porque generalmente lo educativo se nos había instalado en el lugar del deber ser, ¿no? Desde las disciplinas o desde el rol que jugaba el que educaba. En este caso no, en este caso en la intervención hay un acto ético que es lo que lo regula, ¿no? Y en ese acto ético también hay una concepción de ciudadanía diferente, porque es un ciudadano que toma en sus manos lo que decide, se hace cargo de eso, y eso tiene una implicación política, ¿no? Un modo de hacer política de otra manera, y que yo creo que eso también es algo que implica un reto muy fuerte, pero también es algo muy sencillo de ejecutar, ¿no? Con una actitud de escucha por el otro, ¿no? Claro, y además en la situación en la que vive el país actualmente, México, yo creo que es muy importante ese tipo de trabajo de intervención porque permite precisamente ir consolidando el tejido social que últimamente se nos ha venido desgranando. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, que hayan estado en el Congreso, que hayan aceptado la entrevista. Nos dejan muchas cosas que pensar y muchos retos a resolver en la formación de nuestros futuros interventores. Por lo pronto, hay que repensar la propia licenciatura en intervención educativa. Así es, tenemos mucho que hacer conjuntamente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.